derritiendo el hielo. Capítulo 21. Las piernas de Ari estaban entumecidas cuando entró al lago, pero el frío no tenía nada que ver con ello. La canción del huevo se repetía una y otra vez en su mente, y le parecía como si alguien la ralentizara y la acelerara al mismo tiempo, creando un bucle infinito de tormento. Ni siquiera registró el agudo escozor en sus pies cuando la delgada capa de hielo se rompió bajo su peso, y el agua helada le llegó hasta las rodillas. Por lo que Ari pudo ver, aunque le costó entender lo que estaba sucediendo a su alrededor, dedujo que los otros campeones también estaban conmocionados por los detalles de la prueba. Ninguno de ellos fue capaz de ocultar su ansiedad. «Concéntrate, Ari», ordenó en su mente, dándose una bofetada mental. Sería el peor momento posible si perdía el control de su propio cuerpo en ese momento. La señal estaba dada, el reloj estaba corriendo y la hora se estaba evaporando lenta pero constantemente. Demasiado tarde, se había ido, no volvería. La gente sirena se burlaba de él en su mente mientras su cerebro imaginaba a Daphne esperando a que él la alcanzara en algún lugar profundo del lago. Con el cuerpo medio sumergido en el agua, el viento cortante, que se hacía más fuerte cuanto más se alejaba de la orilla, le recordó el deseo natural de su cuerpo de mantener el calor. Con manos temblorosas, Ari levantó su varita y se lanzó el encantamiento calentador. Sintió alivio al instante. El viento dejó de molestarlo y el agua se volvió agradable al tacto, como si caminara dentro de una piscina en un día de verano particularmente caluroso. El barro amenazaba con dejarlo en el mismo lugar mientras sus pies se hundían en el inestable fondo del lago. Cada paso era más difícil de dar que el anterior, por lo que Ari saltó hacia adelante, desapareciendo por completo de la vista de los demás. Nadó a ciegas unos metros, aunque solo fuera para alejarse del barro pegajoso, antes de levantar su varita y apuntarla a su rostro. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que el hechizo funcionaría si lo lanzaba bajo el agua, incapaz de pronunciar el encantamiento con claridad. Ari sintió una extraña sensación en toda la cabeza. En una fracción de segundo, sintió que todo el agua que rodeaba su rostro desaparecía. Nada de ella intentaba entrar en su boca, nariz o oídos. Sus pulmones comenzaron a arder lentamente y, antes de que pudiera detenerse, Ari respiró profundamente. No sintió el deseo inmediato de toser como esperaba, por lo que se arriesgó a abrir los ojos. El mundo que rodeaba a Ari estaba borroso, aunque sus gafas todavía estaban puestas en su nariz, pero sus ojos no le escocían por el agua como esperaba. Hasta que unas gotitas que le quedaban en el pelo encontraron el camino más allá de sus párpados, al menos. Ari parpadeó un par de veces, evitando limpiarlas en el último segundo posible. Una burbuja que se formaba alrededor de su cabeza podía ser extremadamente frágil, como descubrió durante muchas prácticas, y su mano podía romperla fácilmente. Respiró otra vez, tomándose unos segundos para maravillarse con el resultado de su entrenamiento. Sacudió la cabeza varias veces. El reloj seguía corriendo, la hora estaba pasando y habría tiempo para celebrar cuando terminara la segunda prueba. Demasiado tarde, se fue, no volverá, cantaban las sirenas en su cabeza, trayendo de nuevo a la mente una imagen de Daphne, atrapada en algún lugar del lago. «Aquamenti», dijo Ari, apuntando con su varita hacia atrás. Uno de los numerosos beneficios de su entrenamiento fue descubrir que un Aquamenti correctamente lanzado podía canalizar suficiente fuerza para mover al lanzador en un entorno en el que su peso fuera menos significativo. Como el agua, por ejemplo. Llevado por el chorro de agua que salía de la punta de su varita, Ari movió rápidamente sus piernas, intentando aumentar la velocidad con la que se desplazaba. Fuera de la burbuja que protegía su cabeza, podía ver el vibrante fondo del lago. Cada vez más algas crecían del fondo fangoso a medida que Ari nadaba más y más profundo, y otras plantas acuáticas que no podía identificar. De vez en cuando, pequeños peces plateados nadaban junto a Ari, sin dedicarle una segunda mirada. «Señálame», murmuró, sosteniendo la varita plana en la mano. La varita giró ligeramente y su punta se dirigió hacia la izquierda de Ari, lo que indicaba que seguía nadando hacia el este, hacia el centro del lago. Ari volvió a lanzar Aquamenti y se adentró más en las oscuras profundidades. Incluso con el encantamiento calentador todavía activo, comenzó a temblar levemente mientras nadaba más y más profundo. Las algas marinas eran mucho más grandes en esa parte del lago que antes. Ari estaba seguro de que si se paraba en el fondo del lago, serían el doble de altas que él. Volvió a lanzar el encantamiento calentador sobre sí mismo y comenzó a nadar entre las plantas, sin ver ninguna manera de rodearlas que no hiciera perder el precioso tiempo que le quedaba.
Las algas eran suaves y repugnantes para el profesor. Viscosas y aceitosas, dejando una sensación desagradable en su piel. Harry trató de ignorar eso, consciente de que si se concentraba en ellas en ese momento, no llegaría a tiempo hasta Daphne. La calma del lago que lo había acompañado hasta ese momento se vio perturbada por un repentino crujido que parecía provenir de todas partes. Harry apretó más fuerte su varita mientras obligaba a sus oídos a escuchar los posibles peligros que lo rodeaban. Por lo que sabía, el sonido podía ser causado simplemente por el agua que movía las algas. Sin embargo, ese pensamiento desapareció rápidamente de su mente cuando Harry sintió que algo frío le agarraba el tobillo. Se dio la vuelta de inmediato y notó un Grindylow, un pequeño demonio acuático con cuernos que quería arrastrarlo más profundamente entre las algas. Antes de que pudiera levantar su varita, otra criatura lo atrapó y lo mantuvo en su lugar. «Relasío», gritó, apuntando con su varita a los dos Grindylows. Chorros de agua hirviendo se precipitaron hacia las dos criaturas, y su piel comenzó a cambiar de un verde enfermizo a rojo. Con el rabillo del ojo, Harry notó que cada vez más Grindylows nadaban en su dirección, decididos a ayudar a sus hermanos que gritaban de agonía. «Aquamenti», gritó Harry, queriendo escapar del bosque submarino y de la bestia que acechaba en él. Un grito ahogado indicó que había golpeado a uno de los Grindylows con su hechizo, pero no le prestó atención a la criatura. El reloj seguía corriendo, la hora estaba pasando. Sin embargo, incluso con magia, Harry no podía moverse tan rápido en el agua como las criaturas que nacían en ella. Los Grindylows nadaban hacia él desde todos los rincones posibles del bosque de algas. Sus gritos lo seguían con tanta fiereza como las propias bestias mientras Harry intentaba abrirse camino entre las plantas que crecían densamente. Otra bestia le agarró la pierna, justo debajo de la rodilla. Harry se dio la vuelta inmediatamente y lanzó otro relasío con el mismo resultado que antes. «Depulso», gritó, apuntando con su varita a otro Grindylow que se acercaba a él. La bestia voló de vuelta a las sombras de donde había salido, pero otros la reemplazaron rápidamente, extendiendo sus manos viscosas hacia Harry. «Glacius», gritó Harry, intentando separarse de los demonios submarinos. El encantamiento de congelación que a Daphne parecía gustarle tanto funcionó de manera diferente a cuando lo practicaba solo. Por supuesto, el agua a su alrededor seguía congelada, pero el resultado del hechizo fue mucho más grave que en la cámara. En lugar de afectar solo una pequeña área a unos pocos metros de él, la gran pared de hielo aumentó de tamaño de manera constante, extendiéndose en todas direcciones, atrapando las algas y algunos de los Grindylows. El chorro de agua que brotó de su varita también comenzó a congelarse, amenazando con capturar también a Harry si no se movía. Agitó las manos y las piernas con toda la fuerza que pudo reunir, intentando alejarse lo más rápido posible de la pared de hielo que crecía rápidamente. Con su conexión con el hechizo rota, lanzó Aquamenti una vez más, ganándose unos cuantos metros más de espacio. Ya podía ver el borde del bosque submarino. Los Grindylows, sin embargo, parecían reacios a soltar a su presa. Aquellos que no terminaron atrapados en el hielo rápidamente reanudaron su persecución, pues no querían permitir que el campeón de Gryffindor saliera de la trampa de algas. Sus gritos furiosos hicieron que Harry se diera la vuelta una vez más. «Incendio», dijo, apuntando con su varita al Grindylow más cercano. Como esperaba, solo un chorro de agua brotó de su varita, aunque el hechizo pareció tener el efecto deseado. La criatura que se convirtió en su pobre víctima aulló de agonía cuando su piel comenzó a ponerse roja y las ampollas cubrieron una gran área de su cuerpo donde el hechizo de Harry la golpeó. Actuando tan rápido como pudo, Harry lanzó Depulso e incendió unas cuantas veces más a los Grindylows más cercanos, listo para congelar a sus perseguidores una vez más si era necesario. Sin embargo, con la disminución de su número, los Grindylows parecieron aceptar que no valía la pena seguir persiguiéndolos. Con Harry flotando en el borde del bosque de algas, solo le enviaron miradas enojadas e incluso hambrientas y agitaron sus pequeños puños en una amenaza vacía de que no había terminado. Dicho esto, se dieron la vuelta y regresaron al abismo. Harry suspiró aliviado y agradeció a quien lo vigilaba que su entrenamiento hubiera dado sus frutos y que el encantamiento de cabeza de burbuja todavía estuviera activo. Mientras la adrenalina se evaporaba lentamente de su cuerpo, Harry escuchó una voz débil que llegaba a sus oídos. Nadó más lejos del bosque para intentar comprender el sonido. «Durante una hora tendrás que mirar, y para recuperar lo que nos llevamos», el rostro de Harry palideció y levantó la mano, intentando ver cuánto tiempo le quedaba.
Desafortunadamente, la burbuja alrededor de su cabeza le impedía leer la hora con claridad. Lanzó otro Aquamentil y se apresuró a ir a donde esperaba que estuviera la fuente de la voz. Si los tritones habían robado a Daphne, como indicaba la canción, sería lógico que también la estuvieran protegiendo. Tu tiempo ha transcurrido ya medio siglo, así que no te demores, no sea que lo que buscas se quede aquí y se pudra. El canto de los habitantes del mar se hizo más fuerte, lo que indicaba que la suposición de Ari era correcta y que se estaba acercando a ellos. Sus músculos ardían por la constante natación, pero el joven muchacho intentó apartar el dolor de su mente. No era la primera vez que se lastimaba y estaba seguro de que Madame Pomfrey lo estaría esperando a él y a otros campeones con todos los medicamentos que pudieran necesitar. Su tarea era asegurarse de que Daphne también estuviera allí para recibirlos. Había rocas en el fondo del lago que cubrían el barro y oscurecían el entorno. Ari lanzó lumos, pero el agua que lo rodeaba impidió que el hechizo iluminara más de 1 metro por delante. Así, nadó más profundamente en la oscuridad con la voz de los habitantes del mar acompañándolo. Después de unos minutos de nadar, Ari notó que surgían formas altas y oscuras del fondo fangoso. Se acercó con cuidado, temeroso de otra emboscada de los Grindylows, pero parecían haber desaparecido para siempre. En cambio, se dio cuenta de que esas formas eran piedras, rudimentarias y sin cortar, pero colocadas para que parecieran viviendas provisionales. Al observarlas más de cerca, Ari notó algas y pinturas primitivas que, sin duda, se suponía que representaban a la gente del mar. Se estaba acercando. Ari obligó a sus piernas y brazos a moverse más rápido, temeroso de lanzar un hechizo tan cerca de las criaturas submarinas. Lo último que quería era que lo interpretaran como una amenaza y comenzaran a atacarlo. Los edificios primitivos empezaron a aparecer cada vez con más frecuencia, formando lo que sin duda era una aldea submarina. Ari nadó con cautela entre las rocas ásperas, consciente de que innumerables pares de ojos amarillos enfermizos seguían cada uno de sus movimientos. Sintió un pequeño escalofrío que le recorrió la columna vertebral y dudó de que tuviera algo que ver con el frío. Después de unos minutos más de nadar en silencio, seguidos de cerca por las miradas de los habitantes del mar, Ari llegó a lo que solo podía suponer que era una plaza del pueblo. Se habían colocado pequeñas linternas esporádicamente, arrojando algo de luz sobre el fondo oscuro del lago. En el centro de la plaza del pueblo se alzaba una estatua gigante de un hombre sirena, tallada toscamente en una roca. La figura de piedra sostenía un tridente en sus manos de piedra, apuntando a una amenaza imaginaria sobre él. A su cola, 4 personas estaban atadas firmemente. Ari nadó hacia la cola de la estatua lo más rápido que pudo, olvidándose al instante de la posible amenaza que representaban las sirenas que lo rodeaban. A medida que se acercaba a los 4 rehenes, sus detalles se hacían cada vez más evidentes. El cabello tupido de Hermione se balanceaba salvajemente en el agua, mientras que el de Daphne caía suavemente en cascada por su espalda, aparentemente imperturbable ante las condiciones en las que se encontraba. Junto a Daphne esperaba una pequeña niña de cabello plateado y luego a Naabot. El corazón de Ari dio un vuelco cuando vio quién era la 4ª rehén. La hermana de Fleur no parecía tener más de 10 años, pero seguía atrapada en el fondo del lago, igual que las demás. Ari dudaba seriamente de que la niña tuviera algún medio de defensa. Pequeñas burbujas de aire salían de la boca de cada prisionera cada pocos segundos. Estaban vivas. Volviendo a centrar su atención en la persona que había venido a rescatar, Ari nadó más cerca de Daphne. La chica de Slytherin parecía estar dormida. Se rió entre dientes sin humor al notar que su característica sonrisa seguía en su lugar. Le tocó el cuello, esperando encontrar el pulso. Su piel estaba fría, pero eso era de esperar después de pasar tanto tiempo en el fondo del lago. Después de unos segundos, llenos de pavor, finalmente sintió su corazón latir. Ari se sumergió más profundamente, apuntando a la cuerda que mantenía a Daphne atada a la cola de la estatua. Las sirenas observaban cada uno de sus movimientos con una diversión apenas disimulada, aunque no había hostilidad en sus ojos. Ari miró a su alrededor y se dio cuenta de que, dado que los 4 prisioneros seguían allí, ninguno de sus compañeros campeones había logrado alcanzarlos todavía. La canción que escuchó cuando entró en la aldea indicaba que había pasado más de media hora, posiblemente más, dado el tiempo que le llevó llegar a la estatua. Sin embargo, ninguno de los otros campeones estaba a la vista. Relasío, dijo, apuntando con su varita a la cuerda de Daphne. Las ataduras se aflojaron y se soltaron de su pierna.
Las acciones de Harry llamaron la atención de los tritones que lo rodeaban, pero ninguno de ellos atacó al chico por usar magia en su presencia. En todo caso, su diversión aumentó mientras el coro, que flotaba a una docena de metros de la estatua, seguía cantando, recordándoles constantemente a los campeones ausentes cuál era su tarea. «Ya tienes lo que viniste a buscar», dijo una voz profunda detrás de la espalda de Harry, lo que hizo que se diera la vuelta de inmediato. Su varita estaba levantada frente a él, lista para ser utilizada en defensa propia. «Ahora vete». «¿Qué pasará con los demás?», preguntó, aunque no estaba seguro de si el hombre sirena podría entenderlo. Una cosa era decir el conjuro y otra muy distinta intentar comunicarse con otro ser vivo a través de la burbuja que rodeaba su cabeza. «Eso es una preocupación para los demás campeones», respondió el hombre sirena. El agarre en su tridente se hizo más fuerte, indicando silenciosamente a Harry cuál sería el resultado si no le gustaban las siguientes palabras del chico. «Tienes a tu amigo». «Vete», ordenó. «Ellos también son mis amigos», protestó Harry, mirando frenéticamente a su alrededor. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio a Cedric nadando hacia ellos. Al buscador de Hufflepuff no parecía importarle el resto de rehenes. Simplemente cortó la cuerda que rodeaba la pierna de Anna y comenzó a nadar hacia arriba. «Sigue su ejemplo», dijo el hombre sirena, mientras observaba cómo Cedric abandonaba la plaza del pueblo. «Solo tienes que salvar a uno. Vete», repitió, apuntando lentamente con su tridente a Harry. «Depulso», gritó Harry en contra de su sentido común, apuntando con su varita al hombre sirena que tenía delante. Como esperaba, la criatura voló hacia atrás unos metros y el joven se dio la vuelta rápidamente, centrando su atención en los otros rehenes. Sus rescatadores seguían sin aparecer por ningún lado. Justo cuando estaba a punto de cortar la cuerda que sujetaba a Hermione, una docena de tridentes apuntaron de repente hacia él, tocando su cuello, espalda y torso. Además, la estatua gigante se volvió hacia él, presionando su arma de piedra contra su cuerpo también. Harry tragó saliva nerviosamente, sin arriesgarse a tomar otra decisión imprudente. Algunos de los tridentes estaban peligrosamente cerca de la burbuja alrededor de su cabeza, amenazando con perforarla en cualquier momento. «Una última oportunidad, muchacho», dijo el mismo tritón de antes, entre dientes. «O te vas con lo que viniste a buscar, o los dos os quedáis aquí para pudrirlos». «El tiempo avanza», le recordó. La hora aún no había pasado, se recordó a sí mismo. Si así fuera, la segunda prueba ya habría terminado y los rehenes estarían perdidos para siempre. Mordiéndose la lengua, Harry agarró el brazo de Daphne y comenzó a nadar hacia arriba, arrastrándola detrás de él. Después de asegurarse de que estaba lo suficientemente lejos, lanzó Aquamenti para aumentar la temperatura de su ascenso. No quería correr el riesgo de atacar a los sirenas de nuevo. Aunque el agua le facilitaba el ascenso, nadar hacia la superficie del lago resultó ser más difícil de lo que Harry había previsto. Sus músculos ardían, el oxígeno que le proporcionaba la burbuja que rodeaba su cabeza no era suficiente para mantener sus pulmones en funcionamiento y Daphne le pesaba. Aún así, obligó a sus piernas cansadas y a un brazo a seguir moviéndose. Harry no tenía idea de lo que sucedería si pasaba esa hora mientras estaba en el lago. No quería pensar en eso. La burbuja que rodeaba su cabeza estalló en cuanto llegó a la superficie del lago. Tosió varias veces, tragando aire fresco con avidez. El frío y la nieve que empezaron a caer durante la prueba no le molestaban en absoluto. Simplemente estaba contento de estar fuera del agua, al menos parcialmente. Daphne también empezó a toser. Cualquier hechizo de éxtasis que la retuviera pareció evaporarse tan pronto como su cabeza salió del agua. Trató de limpiarse la cara, pero se dio cuenta de que no podía mover el brazo izquierdo. Parpadeó un par de veces y solo entonces se dio cuenta de que Harry estaba a su lado. «Potter». Volvió a toser agua. Su voz sonaba ronca, pero por lo demás parecía estar bien. Harry le sonrió tímidamente. «Hola», respondió, suspirando aliviado. Daphne estaba a salvo. «¿Estás bien?». Ella asintió débilmente, secándose la cara con la mano libre. «Creo que sí», respondió, tosiendo de nuevo. «Vamos, salgamos de aquí», dijo, arrastrándola con él mientras comenzaba a nadar hacia la orilla. Nadaron en silencio. El único sonido que los acompañaba era el del agua salpicando y el aullido del viento, que les alborotaba el pelo. Daphne seguía sujeta al brazo de Harry, lo que le permitió arrastrarla hacia el público. El agua llevaba sus vítores y sus ocasionales abucheos a los dos estudiantes.
Nunca pensé que podría rescatar a una damisela en apuros, jadeó Harry mientras los dos se tumbaban en la orilla, exhaustos y sin aliento. Alguien se les acercó de inmediato y les ofreció mantas y toallas. Harry se secó la cara distraídamente, agradeciendo una vez más en silencio la invención del encantamiento calentador. Se lo aplicó a él y a Daphne cuando la notó temblar levemente. Debía haber pasado horas en el lago. ¿Recuerdas cuando lancé el encantamiento congelante al suelo bajo tus pies? Preguntó Daphne, también jadeante. Estaba inmóvil sobre la playa rocosa, sin encontrar fuerzas para envolverse en una manta. Volteó la cabeza hacia Harry, quien solo asintió en respuesta. Llámame damisela en apuros otra vez, y te empujaré de vuelta al lago y congelaré toda su superficie, y o te congelarás o morirás de hambre, continuó. Harry no pudo evitar resoplar al oír su amenaza. Aunque sabía que la bruja que estaba a su lado era capaz de hacer eso, su corazón latía un poco más rápido. Experimentar su lengua afilada de nuevo era algo que ya creía que estaba fuera de su alcance. Se alegró de que le demostraran que estaba equivocado. Y me halaga saber que me extrañarías mucho, agregó Daphne después de encontrar finalmente la fuerza para sentarse y envolverse en una manta. Comenzó a frotarse el cabello con una toalla distraídamente. No lo haría, replicó Harry, sacudiendo la cabeza. Te extrañé, aclaró, mirando a la chica de Slytherin. Solo estuve ausente durante unas 12 horas, protestó Daphne. 1 mes y medio, respondió Harry, apretando su mano, que descansaba a unos centímetros de la suya. Lo siento, murmuró. Notó que algo extraño cruzaba el rostro de Daphne, pero lo que fuera desapareció rápidamente cuando Madame Pomfrey corrió hacia ellos, obligando a los dos estudiantes a beber algunas pociones. Por el calor repentino que se extendió por su cuerpo, Harry dedujo que una de ellas tenía que ser una poción pimentónica. Él y Daphne temblaron al mismo tiempo ante la agradable experiencia. Entonces, ¿ya escuchaste la pista?, dijo Harry, sin saber qué más podía decir. Después de unas semanas de descanso, hablar con Daphne resultó ser algo fácil y difícil a la vez. Ella asintió con la cabeza. Dumbledore nos lo reveló ayer cuando nos llamaron a su oficina, le informó. Harry no tuvo que preguntar a quién se refería cuando dijo nosotros. Hablando de eso, ¿fuiste tú el último?, preguntó Daphne, mirando a su alrededor. Solo entonces se dio cuenta de que los funcionarios del ministerio, el personal de Hogwarts y los directores de las otras dos escuelas estaban de pie cerca de ellos. Cedric también estaba allí, con Anna a su lado. Harry negó con la cabeza. Todavía estamos esperando a Fleur y Krum, respondió. Pero Fleur está parada allí, protestó Daphne, señalando con la mano en la dirección en la que se encontraba Madame Maxime. Harry siguió su mano con la mirada y, efectivamente, encontró a Fleur parada junto a su directora, temblando a pesar de que estaba envuelta en una manta. Frunció el ceño. Su hermana estaba allí cuando llegué, comentó. Tal vez ella te superó, sugirió Daphne. Entonces, ¿dónde está su hermana? La chica de Slytherin se encontró incapaz de responder a eso. Justo en ese momento, una fuerte ovación llegó a sus oídos. Tanto Harry como Daphne se giraron hacia la fuente del sonido, notando que los búlgaros eran los responsables del ruido. Harry giró la cabeza para mirar el lago, y rápidamente detectó dos pequeños puntos que solo podían ser Krum y Hermione. Suspiró aliviado, contento de que su compañera de casa estuviera a salvo. ¿Pero dónde está la hermana de Fleur? ¿Cómo descubriste la pista?, preguntó Daphne, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Remus me escribió con una posible solución, respondió Harry, asegurándose de mantener la voz baja. Nadie sabía quién podía estar escuchando. ¿Y cómo lo sabría nuestro profesor?, preguntó Daphne frunciendo el ceño. Se lo mostré durante Navidad. Dap. Los interrumpió una voz femenina, lo que hizo que los dos adolescentes se dieran la vuelta. 3 Slytherins corrían hacia ellos con una chica parecida a Daphne a la cabeza. Harry observó cómo su amiga se levantaba y recibía el pequeño proyectil con los brazos abiertos. Estaba tan preocupada. Les hemos preguntado a todos y nadie te ha visto desde ayer por la tarde. Estoy bien, murmuró Daphne, sosteniendo a la niña más pequeña en sus brazos. El profesor Snape al menos podría habernos informado, se quejó Tracey, abrazando también a Daphne. Blaise permaneció a unos pasos de distancia, aunque estaba escrito en toda su cara que él también estaba preocupado por su compañera de casa. Estoy bien, repitió Daphne, liberándose a regañadientes del fuerte abrazo. Gracias a Potter, añadió, señalándolo con un gesto.
Harry hizo un gesto torpemente, sin molestarse en ponerse de pie. Gracias. La pequeña niña se lanzó hacia él, atrapando a Harry en un abrazo similar al de Hermione. Potter, te presento a mi hermana Astoria, suspiró Daphne, poniendo los ojos en blanco. Fleur nos ha dado un buen susto, dijo Blaise, abrazando brevemente a Daphne. Ha vuelto a la orilla hace media hora. Los jueces nos han dicho que se ha visto obligada a retirarse, dijo, haciendo comillas en el aire en torno a las dos últimas palabras. Cuando se anunció que no había rescatado a su hermana, nos preocupamos de que tú también te hubieras ido. Por suerte, Potter no permitió que eso sucediera, respondió Daphne. Fue entonces cuando Krum regresó al punto de partida de la segunda prueba, permitiendo que los jueces anunciaran los resultados. Cedric se aseguró el primer puesto ya que fue el primero en regresar. Harry estaba a solo unos pocos puntos de él. Víctor aterrizó en el tercer lugar, y Fleur fue la última ya que ni siquiera alcanzó a su rehén. La campeona de Francia, junto con sus compañeros de escuela, estaba hablando animadamente con Dumbledore y los funcionarios del ministerio. Madame Maxime también estaba allí de pie. Debido a la distancia, Harry no podía entender lo que estaba sucediendo, pero no tuvo problemas para notar que la representación de Beaux Batons estaba furiosa. Todavía no podía ver por ningún lado a la pequeña niña que vio en el fondo del lago. El corazón de Harry dio un vuelco cuando su conversación se hizo lo suficientemente fuerte como para que otros la oyeran. Aparentemente, como nadie fue a buscar a la joven, ella debía permanecer en el fondo del lago por el resto de su vida. Al menos, eso era lo que creían los habitantes de las Sirenas, ya que algunos de ellos llegaron a la orilla para hablar con Dumbledore. Harry pudo ver claramente que el director estaba furioso, al igual que las mujeres francesas, y discutió con el hombre sirena. Demasiado tarde, se fue, no volverá, la canción resonó en la mente de Harry una vez más. Podría haberla rescatado, susurró, mirando a la gente reunida. Quería hacerlo, aclaró. Daphne simplemente asintió con la cabeza, sin saber qué responder. La verdad es que estaba contenta de estar de nuevo sana y salva en la orilla. Tenemos que hablar, Potter, anunció, envolviéndose más fuerte con la manta. Su cabello quedó oculto por la toalla. Esta noche. Después de la cena. Llévate el abrigo, agregó Daphne, ignorando las risas silenciosas de Tori y Tracey. Harry asintió con la cabeza, observando cómo el grupo de 4 Slytherins comenzaba a caminar de regreso al castillo. Solo durante la cena los estudiantes se enteraron del destino de Gabrielle Delacour. Afortunadamente, no la dejaron por muerta en el fondo del lago como indicaba la canción. El profesor Dumbledore solo dijo que pudo recuperarla de las sirenas y que estaba descansando bajo la atenta mirada de Madame Pomfrey. Eso fue todo lo que se reveló al público, pero fue suficiente para calmar los nervios de Harry. Aunque recordaba innumerables tridentes apuntándole, seguía discutiendo consigo mismo que podría y debería haberse llevado a otros también. Daphne lo estaba esperando en la entrada del gran comedor cuando terminó de cenar. Él le sonrió tímidamente mientras se acercaba. ¿No es la cámara?, preguntó. Daphne negó con la cabeza. Ya me cansé de ese lugar. Creo que prefiero un lugar con aire fresco, respondió ella, agarrándolo del brazo antes de empezar a arrastrarlo hacia la salida del castillo. Algunos estudiantes los miraron con extrañeza, pero nadie dijo una palabra. Ya nos vieron juntos en el baile, agregó Daphne como si pudiera leer la mente de Harry. El chico de Gryffindor asintió con la cabeza, sin resistirse al tirón de Daphne. No pasó mucho tiempo antes de que los dos llegaran a la enorme puerta y salieran al exterior. La nieve caía suavemente del cielo. Por costumbre, Harry sacó su varita y lanzó un encantamiento calentador sobre Daphne y luego sobre sí mismo. Durante un rato caminaron en silencio, simplemente disfrutando de la mutua compañía. Ni a Harry ni a Daphne parecía molestarles el hecho de que ella todavía le sujetaba la mano con más fuerza que cuando lo sacó del castillo. Al poco rato, se encontraron de nuevo en el lago. ¿Cómo respirabas bajo el agua? Daphne rompió el silencio que se había instalado entre ellos, apretando más el brazo de él, tal como lo había hecho durante su paseo por el baile. Cedric me contó sobre el encantamiento de la cabeza de burbuja, respondió Harry, arrastrando los pies por la fina capa de nieve. Me llevó algo de tiempo, pero logré aprenderlo. Me alegro de que Remus me haya escrito más de un mes antes de la prueba. No tengo idea de qué habría hecho sin él. ¿Y cómo es que has visto al profesor Lupin durante la Navidad? Por lo que me has contado, él y Black están escondidos. Se las han arreglado para esconderse, en algún lugar, respondió Harry.
Y he pasado la Navidad con ellos, allí. Me mentiste, dijo Daphne, aunque no había rastro de enojo en su voz. No hizo ningún comentario sobre la extraña elección de palabras del chico. Harry enarcó una ceja y la miró, claramente desconcertado. Sobre ese amigo al que se suponía que visitarías durante las vacaciones. ¿Qué? Dijiste que pasarías la Navidad con una amiga, no con dos fugitivos, aclaró Daphne. Harry rió nerviosamente, rascándose la nuca. No sé, se quedó en silencio. Pensé que sería más seguro. Tú mismo lo has dicho, eran fugitivos, no quería ponerlos en peligro. ¿No confías en mí? Me alejaste, respondió Harry de inmediato, mirándola a los ojos. Daphne bajó la mirada, quedándose sin palabras por primera vez en su vida. Lo siento, murmuró después de unos segundos. Es que, no importa, añadió, incapaz de encontrar la manera de expresar sus pensamientos con palabras. No permitió que la palabra celosa se le cruzara por la cabeza. Solo. Harry intentó incitarla a continuar. Es una tontería, de verdad, respondió Daphne, sacudiendo la cabeza. Y, por favor, no insistas. No tienes idea de lo poco que me disculpo, y ya es bastante difícil. Así que, déjalo, por favor. ¿Y te sorprende que no te lo cuente todo? Respondió Harry con una risita sin humor. Hablar con Daphne por primera vez en más de un mes lo hizo más feliz de lo que esperaba, pero también fue un poco doloroso que ella no quisiera decirle lo que los mantenía separados. Sin embargo, también sabía que se conocían bien desde hacía solo medio año. Conocía a Ron y a Hermione desde hacía mucho más tiempo, y todavía no les había contado todo sobre sí mismo. No es que lo hiciera ahora, dadas las circunstancias. No lo soy, suspiró Daphne, sacudiendo la cabeza. ¿Sabes? Por un tiempo pensé que era tu extraña manera de ayudarme con los preparativos antes de la segunda prueba, añadió Harry con otra risa seca. Después de que dijiste en el baile que no ibas a hacer todo por mí como solía hacerlo Hermione. Daphne resopló suavemente ante eso, una vez más apretando su brazo con más fuerza. Harry rió entre dientes otra vez antes de suspirar. Pero supongo que estaba equivocado. Lo siento, repitió Daphne, aclarándose la garganta. ¿Lo que dijiste antes lo decías en serio? Susurró. En la orilla, aclaró. Que me extrañaste. Harry se sonrojó profundamente, solo entonces se dio cuenta del significado oculto de sus palabras. Se aclaró la garganta un par de veces, tratando de ocultar su vergüenza. Lo hice, susurró, arriesgándose a mirar a la chica en su brazo. La luna sobre ellos iluminó el rostro de Daphne lo suficiente para que Harry viera que sus mejillas también se ponían ligeramente rosadas. Yo también te extrañé, Potter, respondió ella, aclarándose la garganta una vez más. En realidad, disfruté darte clases particulares. Supongo que soy buena simplemente dando órdenes a los demás. Harry no pudo evitar reírse al escuchar la declaración de Daphne. Los minutos anteriores habían sido la primera vez que había presenciado un lado diferente de la belleza de Slytherin, uno más suave y frágil. Verla regresar a sus antiguas y altivas costumbres fue refrescante. Incluso si se suponía que no era más que una máscara, era bueno ver que no había cambiado en el transcurso de las últimas semanas. Sí, yo también disfruté darte clases, respondió Harry de manera similar, riéndose también. Hablando de eso, ¿cómo va tu Patronus? La última vez que te pregunté no me respondiste y, conociéndote, dudo que lo hayas dejado así. Está avanzando, respondió ella, aunque nuevamente no encontró la fuerza para decirle la verdad. Creo que llegaré allí dentro de un tiempo. ¿Aún guardas secretos? Por supuesto. Respondió ella con justificada indignación. ¿Qué sentido tiene contarle a alguien todo sobre ti? Es más interesante verte luchando por encontrar respuestas. Eres imposible. ¿Lo sabías? Sí, Tracey me lo ha dicho muchas veces, respondió Daphne, obligándose a no sonreír más. ¿Sabes? Debo admitir que ayer me sorprendí. Cuando el director nos dijo por qué nos habían convocado, no sabía que me valoraras tanto, añadió, alzándole una ceja. Creo que tampoco me había dado cuenta, respondió Harry, sintiendo una vez más que el rubor se extendía por sus mejillas. Por cierto, ¿cómo te fue? Bueno, al principio pensé que Granger le había contado algo a Dumbledore sobre mí. Quiero decir, cuando llegué, solo ella estaba allí, aclaró Daphne, encogiéndose de hombros. Quién sabe, tal vez quería culparme por corromperte. Ella no es así, replicó Harry inmediatamente. Tal vez, en realidad no me importa.
Esperamos en silencio durante un rato antes de que llegaran Abbott y Delacour. Luego, Bachman nos contó sobre la segunda prueba y nuestra supuesta participación en ella. Dumbledore y los otros directores nos aseguraron que estaríamos a salvo, sin importar el resultado de la prueba, dijo Daphne, temblando ligeramente. Me alegro de no haberme visto obligada a descubrir de la peor manera lo que me sucedería si hubieras fallado. ¿Te obligaron a participar? Sí, asintió Daphne. Nos explicaron los detalles de la prueba, nos aseguraron que no nos pasaría nada y lo siguiente que vi fue el agua del lago a mi alrededor. Tori estaba furiosa, te lo puedo asegurar. Me informó que ya había escrito a mis padres sobre los acontecimientos de hoy y estoy bastante segura de que mi padre va a tener unas palabras con nuestro querido director, dijo con una risita sin humor. Una parte de mí desea ver a Dumbledore enfrentándose a mi padre si fallas. Dudo que lo disfrute. Estaba preocupado por ti, susurró Harry, reviviendo una vez más lo que había sucedido ese mismo día. Traté de encontrarte lo más rápido que pude, yo tenía miedo de lo que pasaría si pasaba una hora antes de que te encontrara. Me alegro de que no tuviéramos que averiguarlo, Potter, respondió Daphne. Antes de que ninguno de los dos pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, la chica de Slytherin envolvió a Harry con sus brazos, atrapándolo en un abrazo similar al que Astoria le había dado antes, aunque no tan fuerte. Harry se sonrojó de nuevo, cerrando vacilante sus brazos alrededor de la pequeña figura de Daphne. Gracias, susurró. Su voz quedó amortiguada por el abrigo de Harry. Y lo siento. Yo, supongo que debería haberte ayudado. Lo hiciste, Harry rió nerviosamente. Como dije, tus palabras me empujaron a entrenar antes de la segunda prueba. Creo que si no hubieras dicho eso, me habría relajado hasta el último día posible, agregó con otra risa. Potter, murmuró Daphne contra su pecho. Cállate y abrázame. Capítulo 22. ¿Por qué no me oías? Preguntó Daphne, rompiendo el silencio que los había acompañado hasta ese momento. Harry y ella estaban sentados en la biblioteca, terminando un ensayo que les había encomendado el profesor Moody. Harry frunció el ceño, tachando la última frase que había escrito. ¿Por qué debería hacerlo? Preguntó vacilante. A pesar de que habían aclarado las cosas entre ellos después de la segunda prueba unos días antes, Harry todavía podía sentir la extraña tensión entre ellos. Era similar a lo que estaba sucediendo entre él, Ron y Hermione cuando el cáliz lo eligió, y una parte de él sabía que Daphne también lo sentía. Porque básicamente hice lo que hizo Granger. Te empujé y te ignoré, respondió Daphne, levantando la vista del pergamino que yacía frente a ella. El rostro de Harry se desmoronó al escuchar sus palabras. Te habría dado una bofetada si nuestros lugares hubieran estado al revés. Sin mencionar que nunca más volvería a hablarte. Me sorprende que mi comportamiento no parezca molestarte en absoluto. Harry suspiró profundamente, apoyándose en el respaldo de su sillón. No necesitaba que Daphne le aclarara su pregunta para entender lo que quería decir. Él mismo se lo preguntó cuando la adrenalina de la segunda prueba finalmente se evaporó de su cuerpo, y el día en sí se convirtió en una reliquia del pasado. Especialmente cuando la chica de Slytherin corrigió su suposición anterior de que no lo hizo para obligarlo a aprender algo por su cuenta. Se aclaró la garganta de nuevo. Estabas en peligro, respondió Harry, fingiendo leer algo en el libro. ¿Recuerdas lo que le pasó a Gabrielle, verdad? ¿Quién sabe qué habría pasado si el profesor Dumbledore no hubiera logrado rescatarla? Se encogió de hombros. Enojarme contigo simplemente no era una opción. Contrariamente a la creencia popular, no eres idiota, Potter, así que deja de fingir que lo eres ahora mismo. No me refiero a la prueba, replicó Daphne, cerrando de golpe su libro. Me refiero a lo que ocurrirá más tarde. Cuando hablamos en el lago. ¿Por qué te interesa tanto si te odio? Porque sería más fácil de entender que si me perdonaras tan fácilmente, respondió Daphne inmediatamente, inclinándose hacia adelante en su silla. Discutir en la biblioteca no era la mejor idea, ya que Madame Pince podía echarlos de su escondite seguro en cualquier momento. No hiciste lo mismo con Hermione. La necesitaba cuando me rechazaba, respondió Harry, corrigiendo sus gafas. Cuando todos lo hacían. Necesitaba a alguien que pudiera decirme qué hacer, supongo. ¿Y no me necesitabas antes de la tarea? ¿Y me ayudaste con eso? Replicó, silenciando a Daphne. Quiero decir, claro, hubiera sido bueno tener algo de ayuda, pero también me alegro de haberlo hecho por mi cuenta, ¿sabes? Harry tropezó con sus palabras.
Sin embargo, el asentimiento de Daphne indicó que no tenía problemas para entender lo que quería decir. Al principio, pensé que no me estabas hablando porque no te envié nada para Navidad, continuó Harry con los ojos cerrados. Se rió levemente de sus propias palabras. Luego, como dije, pensé que era tu extraña manera de empujarme a hacer algo por mi cuenta por una vez. Gracias por corregirme en eso, por cierto. Yo, creo que quería odiarte, murmuró después de un rato, suspirando profundamente. Hiciste exactamente lo que hizo Hermione, confirmó Harry, sin encontrar la fuerza para mirar a la chica de Slytherin. Pero ya perdí a 2 amigos, y supongo que también tuve algo de culpa. No quería volver a pasar por eso. Sin mencionar que no quiero averiguar si le contarías a alguien sobre el mapa y la capa, agregó con una risita. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca, comentó Daphne, asintiendo con la cabeza. ¿No crees que sería hipócrita si no ofrecieras lo mismo a los demás? Quiero decir, me siento halagada, supongo, de que me tengas en tan alta estima, pero solo nos conocemos desde hace unos meses en el mejor de los casos. ¿Has sido amigo de otros durante años?, señaló. Harry no dejó de notar que Daphne no lo corrigió sobre el estado actual de su relación como lo hizo semanas antes. Por eso me dolió mucho más que lo que te hizo a ti, murmuró. Ron todavía lleva la insignia, añadió Harry, mirando finalmente a la chica. Nada cambió en ese sentido. En todo caso, empeoró después de la segunda prueba, cuando se hizo público que Harry extrañaría mucho a un Slytherin. Está bien, olvídate de Weasley, respondió Daphne, sacudiendo la cabeza. Admito que es infantil e inmaduro, igual que Malfoy. Pero creo que Granger realmente apreciaría que al menos hablaras con ella. ¿Te habló de ello? No he hablado con ella desde el baile, replicó Daphne. Pero la he pillado mirándome fijamente un par de veces. Supongo que no es inmune a los rumores que circulan por el castillo sobre nosotras. Además, comparte habitación con 2 de las mayores chismosas de nuestro año, así que no debería sorprenderme, ¿no? Harry se sonrojó ante sus palabras. Él también las escuchó, a veces susurradas a sus espaldas, a veces dichas directamente en su cara. Aparentemente, toda la escuela estaba convencida de que la segunda prueba reveló los intereses amorosos del campeón. El hecho de que 3 de los 4 rehenes fueran las parejas de los participantes del torneo en el baile de Navidad solo reforzó esa creencia. No había un día en que Harry no escuchara algo sobre él y Daphne. Solo una persona sorda no escucharía esos comentarios. Y las palabras de Daphne eran muy ciertas. Parvati y Lavender realmente hicieron un trabajo increíble difundiendo esos rumores. Siento haberte arrastrado a esto, murmuró, abriendo su libro nuevamente. ¿Qué quieres decir? ¿Nadie te molesta por eso? Me refiero a esos rumores, aclaró Harry. Ron comenta sobre eso casi todos los días, y no es alguien que yo llamaría sutil. Y sé que ese tampoco es el punto fuerte de Malfoy. Oh, ya me han preguntado sobre eso varias veces, respondió Daphne con indiferencia, como si el mero hecho de hablar de ese tema fuera algo que no le correspondía. Algunos de mis compañeros de casa me han acorralado y me han exigido respuestas, pero nunca ha pasado nada malo. Malfoy está furioso, por supuesto, al igual que sus allegados, pero creo que es solo porque lo está. Por suerte, a las 3 personas que más me importan no parece molestarles. También ayuda que haya empezado a pasar más tiempo con ellos. Es más fácil evitar que me acorralen cuando estoy en un grupo. Harry asintió con la cabeza. Lo había notado incluso antes de la segunda prueba. A donde quiera que iba Daphne, Astoria, Tracey y Blaise siempre parecían seguirla. O tal vez ella los seguía a ellos. Ese era un detalle sin importancia. Incluso en ese momento, los otros 3 Slytherin estaban en algún lugar de la biblioteca, como guardias secretos que protegían algo querido para ellos. Harry nunca pensó que se pudiera encontrar una lealtad como esa en la Casa de las Serpientes. Una vez más, su amistad con Daphne demostró que todavía tenía mucho que aprender sobre los verdes. También se le habían acercado los compañeros de casa de Daphne, sobre todo Malfoy y sus compinches habituales. Parecía que el chico rubio pensaba que su objetivo en la vida era distanciarse de la chica de Slytherin, como indicaban sus palabras. Y solo cuando su enfrentamiento se acercó al punto de sacar las varitas, Harry reaccionó. Se rió entre dientes en voz baja, recordando lo alto que había saltado Malfoy cuando fingió saludar al profesor Moody desde lejos. Hermione también me contó por qué me ha estado ignorando, dijo Harry, volviendo al tema anterior. ¿Me lo dirás tú también? Preferiría no hacerlo, respondió Daphne con un suspiro.
Se frotó los ojos, luchando contra el cansancio que poco a poco se apoderaba de ella. Como ya he dicho, es estúpido y mezquino, supongo. Y no tiene nada que ver con que no me hayas enviado un regalo de Navidad. Si hubiera esperado algo de ti, te habría enviado un regalo. Yo, tal vez te lo diga algún día, pero, por favor, tenme paciencia. ¿Y qué dirías de intercambiar una información por otra? Ofreció Harry. Sé lo que tu padre quiso decir cuando dijo que tu familia le debe a Lupin y Black, aclaró, notando su expresión interrogativa. Daphne alzó una ceja. Después de todo, pasé la Navidad con ellos. Dijeron que ayudaron a tus padres a esconderse cuando Voldemort todavía estaba cerca, continuó Harry. El hecho de que Daphne hiciera lo posible por no estremecerse al escuchar el nombre del mago oscuro no pasó desapercibido para él. Los escondieron después de que los mortífagos se acercaran a ellos con la oferta de unirse a sus filas, se encogió de hombros. Eso es todo lo que sé. No sabía nada de esto, respondió Daphne, mordiéndose el labio inferior. Pero supongo que explicaría algunas cosas. ¿Cómo qué? Mis padres siempre han sido algo cautelosos a la hora de asistir a fiestas. Es algo común entre los sangre pura, explicó, notando la expresión perpleja de Harry. Nunca bebían durante esas fiestas y solo comían lo suficiente para no ser groseros. Ahora creo que simplemente tenían miedo de que algunos de los mortífagos se hubieran librado del juicio. La Copa del Mundo es un ejemplo de eso. ¿Te han dicho algo más? Preguntó Daphne, asegurándose de elegir sus palabras con cuidado. Solo que en aquel entonces eras un bulto insignificante, respondió Harry riéndose, ganándose una mirada fulminante de la chica de Slytherin. Pero nada más que eso. Entonces, ¿qué tal ese intercambio? Nunca me has oído aceptar eso, respondió Daphne, enderezándose. La comisura izquierda de sus labios se elevó ligeramente. Harry gimió con fuerza. Pero puedo decirte que tenía algo que ver con el baile. Y me niego a decir nada más, añadió. Harry frunció el ceño. Como ya he dicho, fue estúpido y mezquino, así que no me preguntes nada. Prometo que te lo diré algún día, pero todavía no. Lo siento, es solo que, es demasiado personal, añadió Daphne. Harry se aclaró la garganta. ¿Y cómo te fue con tus padres? Dijiste que Astoria les escribió sobre la segunda prueba. ¿Cómo reaccionaron? Aún no he tenido noticias suyas, respondió Daphne. Pero conociendo a mi padre, estoy segura de que querrá hablar un momento con nuestro director. ¿Yo también estoy en problemas? Preguntó Harry, riéndose nerviosamente. En cierto modo, terminaste en ese lago por mi culpa. Daphne puso los ojos en blanco. Lo dudo, respondió ella. Tú no me pusiste ahí, después de todo. Aunque debo decir que me intriga cómo reaccionarán mis padres ante la noticia de que soy alguien a quien el niño que vivió extrañará mucho, añadió. La comisura izquierda de sus labios se contrajo de nuevo. El rostro de Harry palideció y se sonrojó al mismo tiempo. Regresaré ahora. Se acerca el toque de queda, así que te sugiero que hagas lo mismo a menos que quieras que te castiguen. Buenas noches, Potter, dijo, poniéndose de pie y recogiendo sus pertenencias. Buenas noches. Las pesadillas volvieron esa noche. Azkaban se trasladó a la vieja casa y de regreso, lo que hizo que Harry se perdiera por completo en cuanto a lo que estaba sucediendo a su alrededor. En un momento, estaba apuntando su varita a un auror indefenso, solo para ver al cuidador Muggle caer al suelo, consumido por la luz verde enfermiza. El número, 777, todavía estaba presente. Sin embargo, esa noche, no se limitaba solo a la pared de Azkaban. Estaba en todas partes. En las paredes, el piso, el techo e incluso en la vieja casa. Acechaba en las sombras como una bestia, esperando abalanzarse sobre una presa desprevenida. Ni siquiera las personas que Harry vio en sus sueños eran inmunes a ese misterioso número. Cuando el Muggle murió, su cuerpo formó un dígito 7. Las extremidades de Colagusano también se retorcieron formando el mismo número. El tercer hombre, en lugar de hablar con Voldemort, susurraba constantemente lo mismo. 777. Su mirada estaba centrada en Harry, aunque el joven estaba seguro de que no podía verlo. La serpiente también parecía repetir lo mismo que el hombre misterioso. Al menos, eso era lo que Harry intentaba entender a partir de los silbidos de la serpiente. Sin embargo, no podía estar seguro de eso, ya que el Parcel no era un idioma que pudiera traducirse fácilmente. En cierto modo, se sentía como magia, viva y en constante cambio, dependiendo de lo que su portador quisiera lograr.
La ausencia de dolor en su cicatriz cuando se despertó fue una sorpresa, aunque no se atrevió a cuestionarlo. Harry todavía podía recordar la mañana después de su primer sueño con Azkaban. Se frotó la frente varias veces para asegurarse de que todo estuviera bien con su cicatriz. Su reloj marcaba las 4 de la mañana. Con un suspiro de cansancio, Harry presionó la cabeza contra la almohada, seguro de que no podría volver a conciliar el sueño. Después de unos minutos de permanecer inmóvil, sacó el mapa del merodeador. Un rápido lumos le proporcionó suficiente luz para estudiarlo. Una vez más, agradeció a quien fuera que inventara las cortinas alrededor de sus camas. Le proporcionaban toda la privacidad que pudiera necesitar. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno, susurró, presionando la punta brillante de la varita sobre el pergamino. Al instante, las páginas en blanco comenzaron a llenarse con palabras que crearon el mapa de Hogwarts. Aunque no estaba de pie, su cabeza daba vueltas un poco cada vez que notaba el dígito 7 en el pergamino amarillento. Ese piso no existe, se recordó a sí mismo, recordando su conversación con Remus y Sirius. Pero si no existía, ¿por qué aparecía en sus sueños? Harry negó con la cabeza después de un momento de sentarse y pensar, decidiendo dejar ese pensamiento de lado para otro momento. Tal vez el profesor Dumbledore podría decir algo más al respecto. Los pasillos del castillo estaban vacíos, tal como esperaba. A excepción de la señora Norris, que caminaba por los pasillos, y algunos fantasmas que volaban de aquí para allá, no había ni un alma fuera de la cama. Por costumbre, Harry comprobó el punto del profesor Moody. Todavía permanecía en su despacho, inmóvil. Se frotó la frente, recordando cómo el mapa le había fallado aquella vez, cuando llevaba a Daphne de vuelta a los dormitorios. Rebelio, susurró, presionando su varita contra el punto de Moody. Pettigrew y Sirius tampoco podían verse en el mapa, y sin embargo, Remus los había notado unos meses antes. Y Harry había visto demasiado en su vida como para creer en simples coincidencias. Algo no iba bien. Lo sentía en el fondo de su cabeza. Y, sin embargo, no había sucedido nada. De repente, nadie nuevo apareció en el mapa, y el punto de Moody ni siquiera se movió. Se frotó los ojos y decidió dejarlo pasar. Es solo un paranoico, se recordó Harry como si quisiera aliviar sus preocupaciones. Aún así, esa extraña sensación y el hormigueo en su cicatriz no desaparecieron. Pasó unas cuantas páginas hasta que el mapa mostró las mazmorras. Era algo que no podía dejar de hacer, especialmente después de las últimas semanas, y lo ayudaba a distraerse de otras cosas. No por primera vez, Harry se preguntó si Daphne era consciente de que estaba mirando el punto con su nombre. Después de todo, ella sabía que tenía la posibilidad de hacerlo. Aún así, nunca comentó al respecto, así que tal vez no estaba al tanto de su hábito. Daphne estaba en su dormitorio, probablemente dormida, rodeada de Tracey, Millicent y Pansy. Harry observó el dormitorio de las chicas durante unos segundos, recordando su conversación con la Slytherin. Sin embargo, ninguno de los 3 puntos se movió hacia la cama de Daphne. No dudaba de sus habilidades como bruja, pero el elemento sorpresa era igual de importante en combate que el conocimiento de hechizos. Afortunadamente, parecía que a Daphne se le permitió dormir toda la noche en paz. ¿Por qué no me oías? Su voz susurró suavemente en la mente de Harry. Se mordió el labio inferior. Le respondió con sinceridad cuando hablaron antes, aunque no estaba seguro de haber dicho todo lo que había que decir. ¿Aceptaría su disculpa, por vaga que fuera, si Daphne no hubiera quedado atrapada bajo el lago? Harry lo dudaba seriamente. Sin embargo, la posibilidad de no volver a verla, reforzada por el destino temporal de Gabrielle, dictó sus acciones y palabras esa noche. Harry estaba casi seguro de que si fuera Ron o Hermione a quien tuviera que rescatar, sería capaz de reparar su amistad fracturada. Mientras sus pensamientos viajaban hacia Hermione, sus manos pasaron algunas páginas del mapa hasta que pudo ver el dormitorio de Gryffindor. Como esperaba, la bruja de pelo tupido estaba durmiendo en su habitación con otras chicas de su año. La extrañaba, realmente la extrañaba. Y, sin embargo, Hermione tenía miedo de lo que su amistad podría significar para ella y su familia. Sin embargo, Harry no la culpaba. Después de todo, parecía que dondequiera que iba, los problemas lo seguían. Aún así, tenía en mente la sugerencia de Daphne. Tal vez algún tiempo después, cuando las cosas volvieran a la normalidad, intentaría arreglar las cosas con Hermione. Hasta entonces, tenía otras cosas de las que preocuparse. Cosas que Hermione le había aclarado que le aterrorizaban. Y el torneo, por supuesto, pero la tercera prueba aún estaba a meses de distancia.
Harry se permitió descansar un poco durante los últimos días y planeaba seguir haciéndolo durante una semana más o menos. Por supuesto, seguiría practicando antes de la tercera prueba, a pesar de no tener ni idea de lo que podría ser, pero por el momento, estaba contento con mantenerse al día con sus tareas escolares. Creo que ya es suficiente, dijo una voz a su lado, y antes de que Harry supiera lo que estaba pasando, sintió que lo elevaban por los aires. Por una fracción de segundo, sintió como si volara antes de aterrizar en una silla que chirrió en protesta por el repentino ataque. Harry tosió un par de veces. Los muggles tienen un dicho, ¿sabes? La curiosidad mató a un gato, dijo el profesor Dumbledore, observando a Harry desde detrás de sus gafas, aunque no había rastro de hostilidad o ira en sus ojos. Lo siento, profesor, tosió Harry. El armario estaba abierto y griega. Lo entiendo, lo interrumpió Dumbledore, agitando la mano. La verdad es que no me sorprendió encontrarte allí. Igual que no me sorprendió encontrarte frente al espejo de Oesed en tu primer año, Harry, dijo, caminando hacia su escritorio. Pero, al igual que entonces, te aconsejo que no lo hagas a menudo. O, al menos, que seas cauteloso al respecto. El pasado es pasado, y quedarse allí demasiado tiempo puede hacer que alguien se pierda en él. ¿Qué es? Preguntó Harry, mirando el plato circular en el que pareció caer antes. Es un pensadero, Harry, explicó Dumbledore, también mirando en esa dirección. Es un artefacto mágico increíblemente raro y poderoso, que permite revivir el pasado propio o de otra persona. Creo que la televisión Muggle es algo similar, aunque, como habrás notado, el pensadero puede ofrecer una experiencia mucho más poderosa. Harry solo asintió con la cabeza, todavía hipnotizado por otra cosa mágica con la que se encontró. Lo que viste fue uno de mis recuerdos, continuó Dumbledore como si leyera la mente del joven. Aunque supongo que ya lo habrás descubierto por tu cuenta. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? En lugar de responder, Dumbledore se levantó de su silla y se acercó al pensadero una vez más. Atónito, Harry solo pudo observar cómo el director presionaba la punta de su varita contra su cráneo. Por un momento, nada ocurrió, hasta que el anciano lentamente apartó su mano. Al principio, Harry pensó que un poco del cabello de Dumbledore se había quedado pegado a su varita, ya que notó un hilo plateado en la punta de su varita. Pero después de no más de un segundo, ese hilo se expandió y flotó suavemente en el aire, a pesar de que no había viento en la oficina del director que pudiera moverlo. Harry tardó unos segundos en darse cuenta de que el hilo estaba hecho de la misma sustancia que llenaba el pensadero. Y entonces, el profesor Dumbledore golpeó rápidamente su varita, y el hilo plateado cayó en el plato redondo. Ven aquí, Harry, dijo el director en voz baja. Harry se levantó vacilante, pero obedeció la orden de todos modos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, miró hacia el pensadero. La imagen era muy diferente a la que había visto antes. Las personas que había visto dentro ya no estaban y en su lugar había un cáliz de fuego que escupía los nombres de los campeones de ese año. Después de un momento, vio un pequeño trozo de pergamino con su propio nombre escrito en él. He estado volviendo a esa noche más veces de las que podría contar, susurró Dumbledore a su lado. He estado tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar lo que sucedió entonces. ¿Por qué el cáliz actuó en contra de su propia naturaleza? ¿Por qué y cómo fallaron mis medidas de seguridad? Sin suerte hasta ahora, admitió con un suspiro cansado que indicaba la verdadera edad del director. El pensadero me ayuda con eso. A veces, nuestras propias mentes pueden engañarnos. El pensadero no puede. Pero creo que querías hablar de otra cosa cuando viniste aquí. Lo siento, Harry, pero la desaparición del señor Crouch nos tiene a todos nerviosos, y el ministro insistió en que lo acompañara. No hay problema, señor, respondió Harry apresuradamente. En realidad, lo que vi en el pensadero está relacionado con lo que quería hablarle. Dumbledore frunció el ceño. Ese hombre que ha sido juzgado, el hijo del señor Crouch, ¿qué pasa con él? Preguntó el director cuando a Harry le fallaron las palabras. El joven se aclaró la garganta varias veces. Ese es el tercer hombre de mis sueños, dijo con voz temblorosa. El ceño de Dumbledore se profundizó y sus ojos se centraron únicamente en Harry. El que tuve en el verano, aclaró el joven. El director asintió con la cabeza, indicando que lo recordaba. Estaba allí, en esa casa, con Voldemort y Colagusano. Pero si recibió una sentencia de por vida en Azkaban, ¿cómo pudo? Quiero decir, ¿no fue Sirius el único que se escapó de allí?
El profeta habría escrito algo al respecto si el hijo del señor Crouch hubiera escapado, ¿no? Sí, murmuró Dumbledore, apoyándose en el armario. Pero el problema es que Barty Crouch Jr. murió alrededor de un año después de su encarcelamiento. El rostro de Harry palideció al oír eso. No puede ser correcto. ¿Estás seguro de que fue él? Sí, señor, respondió Harry sin dudarlo. Había visto esa cara suficientes veces como para reconocerla en cualquier lugar. El director se secó la cara. ¿Y Snape y Karkaroff eran realmente mortífagos? Preguntó Dumbledore. Sí. Nadie deja de ser mortífago, resonaron en la mente de Harry las palabras de Sirius. Pero te puedo asegurar que no tienes de qué preocuparte, Harry. El profesor Snape ha estado de nuestro lado mucho más tiempo que del de Voldemort, e Igor nos dio tantos nombres de mortífagos que ahora tiene demasiado miedo de abandonar la seguridad de su propia escuela Hogwarts. Voldemort no ofrece perdón por la traición, y tampoco lo hacen quienes lo siguen. Y tener cerca de nosotros a quienes lucharon por el otro lado también tiene su ventaja. No veo cómo dormir bajo el mismo techo con dos mortífagos puede tener beneficios, señor. Dime, Harry, ¿se han intensificado tus pesadillas? Preguntó Dumbledore, fingiendo no haber escuchado el comentario del chico. Tuve los dos hace unas noches, reveló Harry. Pero esta vez fue diferente. Parecía como si estuvieran sucediendo simultáneamente. Y sé que ese piso no existe, pero se repite cada vez. Es como un punto focal de esos sueños en este momento. ¿Quién te dijo que no existe? Sirius, cuando lo visité durante Navidad. Dumbledore suspiró profundamente de nuevo. Me he puesto en contacto con algunos de los trabajadores del ministerio sobre eso también, dijo. Ninguno de ellos ha oído hablar del piso 777. Incluso estudiaron los mapas de Azkaban por mi petición, pero no encontraron nada. ¿Hay algo más que puedas recordar sobre ese sueño? ¿Algún detalle que hayas podido pasar por alto? No lo sé, señor, admitió Harry avergonzado. ¿No puedo dejarlo en el pensadero para que lo vea? Si me enseña cómo hacerlo, por supuesto. Creo que podría encontrar algo entonces. Dumbledore sacudió la cabeza antes incluso de que Harry terminara de hablar. Poner un sueño en el pensadero es demasiado arriesgado, Harry, replicó el director. Para que el pensadero funcione correctamente, uno tiene que saber el comienzo exacto, los eventos y el final del recuerdo, y ese es el problema con los sueños. No sabes cuándo comienzan o terminan. Solo sabes lo que sucede en el medio. Piensa en ello como un túnel. No puedes entrar en él sin una entrada y no puedes salir si no hay salida. Hubo casos en los que los magos intentaron revivir un sueño en el pensadero, pero nunca pudieron resurgir. Pero recuerdo ese sueño, replicó Harry, sacudiendo la cabeza. Sé cómo empieza y sé cómo termina. Por lo que me has contado, no acaba por sí solo, respondió Dumbledore, acariciándose la barba gris. Más bien, te despiertas al ver el número del piso. Y antes de que sigas discutiendo, quiero que me respondas esto. ¿Eres capaz de recordar el principio y el final de una de esas pesadillas? Ambas deben pertenecer a la misma. Utilizar una entrada de un recuerdo y una salida de otro tampoco acabaría bien, le advirtió. Harry estaba listo para decir que lo recordaba claramente. La huida a Azkaban era como solía empezar el sueño. Luego, caminar por los estrechos y oscuros pasillos hasta llegar finalmente a la celda del piso 777. Pero a medida que se concentraba más y más en ese sueño, se dio cuenta de que no recordaba solo uno de ellos, sino todos los que alguna vez sucedieron. Los eventos que condujeron desde la huida a la celda muchas veces se contradecían entre sí, y a veces la pesadilla terminaba antes que la anterior. O más tarde. Y más recientemente, el sueño sobre Azkaban se fusionó con la pesadilla sobre la muerte del cuidador Muggle. Con un suspiro de derrota, Harry negó con la cabeza. Aprecio tu disposición a poner tus recuerdos en el pensadero, Harry, de verdad. No mucha gente está dispuesta a entregar sus recuerdos de esa manera, comentó Dumbledore. Pero también debe hacerse de forma segura. Y no quiero que lo tomes a mal. No es que no confíe en ti. Simplemente no confío lo suficiente en los sueños como para visitarlos en el pensadero. Entonces, ¿eso significa que me estoy volviendo loco? Preguntó Harry, parpadeando furiosamente varias veces. Voldemort, un hombre que nunca he visto en mi vida, un hombre muerto además de eso, y Colagusano. Y el piso que no existe. Ya te lo he dicho antes y quiero que lo recuerdes. No te estás volviendo loco, Harry, dijo Dumbledore en voz baja.
Créeme cuando te lo digo, quiero ver lo que tú viste hasta el punto de que podría volverme loco si no lo hago. Y aunque la magia nos proporciona los medios suficientes para entrar en la mente de alguien, los sueños son demasiado caprichosos como para jugar con ellos. Un paso en falso y podría quedar atrapado en tu mente para siempre, suspiró profundamente. No te estás volviendo loco, Harry, eso te lo puedo asegurar. Pero, por desgracia, no tengo forma de ayudarte ahora mismo. Por ahora, quiero que intentes recordar tanto como sea posible de ambos sueños. Puedes escribirlos si quieres. Tal vez el futuro nos arroje algo de luz sobre ese asunto. Mientras tanto, tengo que pedirte que te vayas. Espero una visita en 10 minutos, dijo Dumbledore, mirando el reloj, de pie en la pared opuesta. Y no creo que el padre de la señora Greengrass vaya a ser amable conmigo. Dicho esto, el director echó a Harry de su oficina y cerró la puerta detrás de él. Entonces, un piso que no existe, no uno, sino dos hombres supuestamente muertos, y un hombre muerto de verdad, resumió Daphne después de escuchar a Harry contarle sobre sus pesadillas una vez más y su conversación con el director. Convenientemente olvidó mencionar el pequeño detalle sobre Snape y Karkaroff. Era inquietante, por decirlo menos, pero confiaba lo suficiente en el profesor Dumbledore como para dejarle controlar la situación por su cuenta. Sí, suspiró Harry pesadamente, lanzando algunos de los hechizos que ya había aprendido, solo para asegurarse de recordarlos correctamente. Los dos estudiantes se encontraron una vez más en la Cámara de los Secretos. Siguiendo el ejemplo de Daphne, Harry también lanzó el encantamiento ambientador antes de entrar. No tenía idea de cómo había logrado soportar ese olor antes. Protego, dijo inmediatamente después de notar que Daphne lo apuntaba con su varita. A petición suya, la chica de Slytherin prometió enviarle algunas maldiciones menores de vez en cuando, solo para entrenar sus reflejos. Su escudo bloqueó el encantamiento de cosquillas sin esfuerzo, lo que le permitió a Harry regresar a su entrenamiento. Deberías escribir un libro algún día, Potter, comentó Daphne, observando su práctica. El de posible imposible, por ejemplo. Harry se rió entre dientes con cansancio. Le costó un tiempo acostumbrarse, pero finalmente se dio cuenta de que los chistes pequeños y a veces bastante malos de Daphne eran solo su manera de ordenar sus pensamientos sobre algún tema serio. Escuché que tu padre visitó al profesor Dumbledore ayer, dijo Harry, permitiéndose descansar un rato. Se sentó sobre su mochila escolar, sonriendo ampliamente. ¿Crees que todo salió como esperabas? Dímelo tú, replicó Daphne, poniéndose en cuclillas junto a él. Viste al director ayer por la tarde, así que puedes compararlo con cómo se veía hoy en el desayuno. Harry se rió de eso. La aparición de Dumbledore en el desayuno ese día decía mucho sobre cómo podría haber ido la confrontación con el padre de Daphne. Especialmente porque no se presentó a desayunar en primer lugar. Harry solo vio al director durante el almuerzo, y parecía su propia sombra. Tenía bolsas bajo los ojos, sus mejillas estaban hundidas y parecía incluso más frágil de lo que indicaba su edad. Claramente, el padre de Daphne le debió haber dicho muchas cosas la noche anterior. Pero hablando en serio, creo que deberías seguir el consejo del director y escribir esos sueños. Daphne volvió al tema anterior. Quiero decir, no puedo comparar tus pesadillas con nada que yo haya tenido, pero tal vez, si las escribes inmediatamente después de despertar, podrás captar algo que tu propia mente no nota o simplemente ignora. Harry asintió con la cabeza. El profesor Moody también me molesta, dijo después de un momento de estar sentado en silencio. Él molesta a todo el mundo. Algo anda mal con él y el mapa, continuó Harry, ignorando el comentario de Daphne. Sé que es paranoico y todo eso, pero hay algo que no cuadra. Quiero decir, por lo que Remus y Sirius me dijeron, solo los merodeadores sabían cómo engañar al mapa. Incluso el profesor Dumbledore puede aparecer en él, así que ¿cómo puede Moody protegerse de él? Bueno, el mapa sí lo muestra, le recordó Daphne. Pero no en la posición correcta. Sinceramente, creo que estás buscando problemas donde no los hay, Potter. Es una mala suerte que haya problemas, aunque todo indique que no los hay, replicó. Si a eso le sumamos la desaparición del señor Crouch, entenderán por qué actúa así. Daphne asintió con la cabeza. De la noche a la mañana, Barty Crouch pareció desvanecerse en el aire, a pesar de que el torneo aún continuaba. Las tres escuelas vivieron con su desaparición, lo que permitió a Harry y Daphne descansar un poco de las constantes quejas de los estudiantes. Sin embargo, no ayudó que Barty Crouch no estuviera por ningún lado, ni siquiera en el mapa.
Claro, podría haber regresado a Londres o a su casa, donde sea que estuviera, sin decírselo a nadie. Pero eso no explicaría por qué nadie pudo comunicarse con él. Harry no quería pensar en otra posibilidad de por qué el mapa no mostraba al señor Crouch. Pensé que reaccionarías de manera diferente cuando te conté sobre tus padres, Remus y Sirius. Harry rompió el silencio que se había instalado entre ellos y volvió a su conversación de unos días antes. Daphne resopló suavemente y se envolvió la bata con más fuerza alrededor del cuerpo. Bueno, no todos los días se aprende que se vive gracias a la bondad de dos criminales buscados. Y antes de que se te enrede la varita, no te preocupes, recuerdo lo que has dicho sobre ellos, añadió apresuradamente, notando que Harry estaba a punto de protestar. Supongo que solo necesitaba tiempo para procesarlo. Quiero decir, por supuesto, les estoy agradecida y todo eso. Pero intenta verlo desde mi perspectiva. Hace unos meses, alguien a quien apenas conocía decidió decirme que algo en lo que todo el mundo cree es una mentira. Entiendo que has visto pruebas suficientes para creer en la inocencia de Black, pero aún así. Es tu palabra contra la del mundo. Así que tienes que perdonarme, pero hasta que vea lo contrario, Black seguirá siendo un criminal buscado en mi mente. Al menos hasta cierto punto. Creo que puedo entender tu punto de vista, murmuró Harry, procesando sus palabras y razonamiento. No te preocupes, si alguna vez lo veo a él o al profesor Lupin, no voy a alertar a los aurores, añadió Daphne. Creo que debería darles las gracias. Y tal vez escuchar lo que pasó el año pasado desde su perspectiva. Por cierto, ¿has hablado con Granger? Preguntó después de un momento de estar sentadas en silencio. No, respondió Harry, levantándose para continuar con su práctica. Pero, creo que lo haré. Algún día. ¿Por qué? Solo preguntaba, respondió Daphne encogiéndose de hombros. Todavía me mira durante las comidas y algunas clases. Harry solo asintió con la cabeza, lanzando algunos hechizos para distraerse. Levantó su escudo inmediatamente después de notar el movimiento repentino de Daphne. Una vez más, su hechizo rebotó en su escudo sin causarle daño. Ron y Ginny casi siempre están con ella, así que es imposible hablar con ella a solas. Aunque no tengo idea de cómo funciona eso, los tres discutieron bastante después del baile, dijo Harry en defensa propia. Entonces, simplemente evítalos. Eres muy maduro, Potter. Eso es bastante atrevido viniendo de ti, ¿lo sabes? Replicó Harry, mirando a Daphne. Tú hiciste lo mismo conmigo, así que estoy aprendiendo de la propia reina de hielo. Touché. Pensé que habías dicho que no me odiabas. ¿No debería significar que no mencionarías eso? Absolutamente no, respondió Harry inmediatamente. Todavía espero recibir respuestas tuyas algún día, así que no creas que lo olvidaré. Debería haberme quedado callada, suspiró Daphne. Harry sonrió y asintió con la cabeza. Y creo que tenías razón sobre lo de que Ginny quería darme una poción de amor, continuó con su conversación anterior, recordando la discusión que tuvo con sus compañeros de casa después del baile. Hermione dijo que sabía lo que Ginny quería hacer. Por supuesto que tenía razón. Aunque podría haber sido cualquier cosa, respondió Daphne, encogiéndose de hombros. La poción de amor fue solo una suposición, dijo, lanzando otro hechizo inofensivo a Harry. Una vez más, el chico de Gryffindor lo desvió sin ninguna dificultad. Entonces, ¿no te han dicho nada sobre la tercera prueba? Daphne más afirmó que preguntó. Harry negó con la cabeza. Solo sé que ocurrirá a finales de junio. Bagman dijo que nos darán más información un mes antes de la prueba, pero no hay ningún acertijo ni nada parecido que pueda ayudarnos. Supongo que solo tengo que esperar y ver. Muy bien, ya tuviste tu tiempo, dijo Daphne después de ver a Harry practicar sus hechizos durante unos minutos más. Ahora, hazte a un lado. Todavía tengo que aprender ese Patronus.